Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos iniciando el estudio de un nuevo libro, el libro de Ruth. Por lo tanto, vamos a estar con el capítulo 1. Antes de iniciar nuestro estudio, sin embargo, queremos recordarles que se suscriban al canal de Iglesia 2.0. Ya por varios días, meses ya les hemos estado comentando, diciendo que en el canal de Iglesia 2.0 ustedes van a tener acceso a materiales que no van a tener posteados acá en el canal de BioChannel. Este día en particular se va a estrenar un documental, el primer documental de Iglesia 2.0. Y es un documental que se realizó acerca del tema del pecado. Es una herramienta donde ustedes lo pueden ver, pueden aprender y también lo pueden compartir con otras personas, con esas personas que quizás ustedes han querido acercárseles, comentarles algo de la Biblia, pero que hasta este punto no se habían animado. Entonces, el video se hizo precisamente con esos propósitos para que sea una herramienta didáctica y útil para que todos lo puedan compartir y de esa forma hacer obra misionera. Como siempre, vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, rogamos que al estudiar el libro de Ruth nos sigas hablando así como lo has hecho hasta ahora, que podamos ver tu amor, tu fidelidad en acción en la vida de estos personajes bíblicos, para que de esa forma podamos seguir viendo ese Dios que cuida al más vulnerable, al necesitado. En Jesús, amén. En el capítulo 1 del libro de Ruth, de hecho, el libro se va a llamar Ruth porque precisamente va a tener como personaje central a esta mujer. De hecho, es un libro que está dominado por personajes femeninos. Así que todos ustedes que nos están viendo y que aquí vemos un libro que va por el empoderamiento femenino. El libro de Ruth es lo que pasa más bien, o lo que se narra en el libro de Ruth, ocurre en un momento entre lo que pasa entre los jueces y el rey. De hecho, la ubicación del libro de Ruth entre jueces y 1 Samuel no es fortuita, es producto de esa conciencia canónica que ubica a Ruth, porque la historia transcurre entre los últimos jueces y el periodo donde se va a escoger a Saúl como rey de Israel, que será lo que va a ocurrir en 1 Samuel. Esa época, como hemos visto, era una época que estaba marcada primero por el tribalismo, donde Israel no tenía un gobierno central. Por otro lado, esta época estaba caracterizada donde cada uno hacía lo que quería. Ahora, una de las consecuencias de no tener un buen gobierno es que primero no hay políticas claras que permitan promover lo que es la agricultura, el cuidado de los animales, y cuando no hay políticas claras sobre agricultura y cuidado de animales en una sociedad que es agraria, pues la consecuencia natural de esto, ¿qué va a ser? Pues va a ser que la gente no empieza a tener cultivos, los animales empiezan a desaparecer y por lo tanto las hambrunas son el resultado de esto. Por eso el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Ruth nos dice que en la época en que los jueces, en que los caudillos gobernaban el país, hubo una época de hambre. ¿Por qué? Pues porque cada uno estaba preocupado, era por lo temporal y sobre todo porque no estaban sirviendo al Señor ni tenían una visión clara de lo que tenían que hacer y entonces sufría el pueblo. Y dice que había un hombre de Belén de Judá y ese hombre se llama Elimelec. Y él entonces tenía una esposa, Noemí, y 2 hijos, Maclón y Quilión, ¿no? Y todos ellos vivían en Belén de Judá. Entonces ellos eran israelitas, adoraban a Yahvé. Y nos dice el texto que ahora ellos migran hacia la tierra de Moab. Así que el libro de Ruth apela especialmente a todas las personas que en algún momento de nuestra vida nos ha tocado dejar nuestro hogar para irnos ahora a otro sitio donde no conocemos a nadie, donde no tenemos familia, donde no tenemos conexiones. Y allí dice el texto que muere Elimelec, ¿no? Y entonces ahora Noemí se queda con sus 2 hijos. Y esos 2 hijos estaban casados con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y después de vivir allí 10 años, Maclón y Quilión también mueren. Y entonces Noemí se queda viuda y se queda sin hijos. ¿Por qué esos detalles del texto son importantes? El libro de Ruth nos habla de este periodo y nos habla del periodo, obviamente, cuando la mujer necesitaba del esposo o de un descendiente masculino para garantizar la propiedad y el sustento.
En este caso, como ellos estaban en un territorio que no era propiamente de ellos, o sea, ellos estaban en tierra extranjera, entonces no tenían tierra propia. ¿Qué significaba que no tenían tierra propia? Que al morir Elimelech y los dos hijos, pues Noemí quedaba quedaba su propia suerte, porque al morir Elimelech, bueno, los hijos tenían la responsabilidad de tomarla, de cuidar de ella y de proveerla. Pero al estar sin esposo y sin hijos, nadie iba a contratar a una viuda para trabajar, porque en esa época pues no es como hoy que digamos las mujeres tienen la oportunidad de conseguir trabajos por ellas mismas, sino que en esta época el rol de la mujer se concebía de una forma muy limitada a que la mujer tenía que estar en el hogar, cuidar de los hijos, cuidar del vestido, de la comida, ¿no? Mientras que el hombre se dedicaba al trabajo de la tierra y a la producción de capital. Entonces, al quedar sin esa persona que se encargaba del cuidado de la tierra y el capital, pues Noemí queda desamparada. Y ahora no solo Noemí queda desamparada, sino también queda desamparada Orfa y Ruth. Si Noemí hubiese estado en Belén de Judá, al menos la tierra hubiese quedado a cargo de ella, la tierra de su esposo. Pero como están en Moab, no hay tierras. Y como no hay tierras, no hay sustento. Entonces ella decide, el texto muestra que Noemí decide regresar a Judá de la tierra de Moab, porque la hambruna que había en Judá ya estaba empezando a ceder. Así que ya estaba empezando a ceder porque el Señor, dice el texto, había acudido a su pueblo para proveerle de alimento. Entonces sale Noemí con las dos nueras y entonces dice que emprenden el camino que las iba a llevar hasta Judá, pero Noemí se da cuenta y dice, pero ¿yo qué futuro le puedo ofrecer a estas dos muchachas? O sea, yo no tengo nada. Y al menos ellas en Moab tendrían la posibilidad de casarse otra vez. Y al casarse otra vez, pues volverían a estar con alguien que tiene tierras y por lo tanto puede cuidar de ellas. A mí, ya la suerte está echada sobre mí, yo seguramente voy a terminar yendo a Belén de Judá, voy a pasar hambre, voy a pasar trabajo y seguramente en algún momento moriré y ahí termina mi historia. Pero Noemí, que es una buena suegra, así que suegras que estén viendo este video, aprendan de Noemí, preocúpense por sus yernas. Noemí llega y les dice a las muchachas, hombre, váyanse a su tierra, no se vayan conmigo, más bien regresen a Moab, busquen, me gusta mucho cómo la Nueva Versión Internacional trabaja el versículo 9, dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Porque eso era lo que garantizaba o un esposo o un descendiente masculino en la antigüedad. Seguridad, esa palabra es clave. Entonces Noemí no tenía nada seguro que ofrecerles. El futuro para Orfa y para Ruth era eso, era un futuro inseguro. No había seguridades, no había estabilidad, no había nada. Y Noemí le insiste a Orfa y a Ruth que se regresen porque no hay esperanza de nada. Y bueno, Orfa dice, pues tiene toda la razón, ¿no? Orfa toma la decisión racional. No hay nada seguro, pues yo me regreso a mi casa. Pero dice el texto que Ruth se aferra a ella, porque Ruth no piensa, o al menos esta decisión no es racional, pero sí es una decisión sentimental. Ruth creía en un proyecto aun cuando el proyecto era inseguro, aun cuando el proyecto en esta etapa parecía inviable. Y Ruth dice unas palabras en el versículo 16 que son muy conocidas. Dice, no insistas en que te abandone, me separa de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Yo necesito conseguir una mujer como Ruth, ¿no? Que si yo me muero, pues cuida de mi mamá. Porque ella, así como Noemí, si yo me muero, no tendría nadie que la cuide. Lo interesante aquí de Ruth entonces es cómo ella logra creer en un proyecto que aunque no sabía qué iba a comer, ni dónde iban a vivir, ni cómo se iban a sustentar, Ruth creía que su misión era estar al lado de Noemí. Y entonces pues Noemí se va con Ruth, llegan a Belén y llega una parte del capítulo que es muy interesante porque dice que apenas llega Noemí y Ruth, dice que en el pueblo hubo una gran conmoción porque salieron todos los chismosos del pueblo y empezaban, no es esa Noemí la que se había ido, y Noemí la que iba a venir con plata, y Noemí la que se iba a hacer millonaria, y Noemí la que iba a vivir mejor que nosotros, y mírala, ahora cómo está afligida, desdichada, sin marido, sin hijos.
Porque claro, al caído caerle, como dice la expresión, cuando tú estás mal es cuando todo el mundo te va a criticar y te va a moler a golpes. Y termina el texto diciendo entonces que Noemí y Ruth terminan llegando a la tierra de Belén, llegan con las manos vacías, llegan con los proyectos rotos, llegan sin nada en sus manos. Por eso dice el versículo 20 que Noemí ya no quería ser llamada Noemí, sino que dice ella, llámenme Mara, porque mi vida es una vida de amargura. Esta palabrita aparece por allá en Éxodo cuando se habla de que las aguas se tornaron amargas, ¿no? Y se utiliza la misma expresión, Mara, amargura. Cuando yo veo la historia de Noemí, pienso en todas las personas que como ella en algún momento dijeron, en búsqueda de un mejor futuro, en búsqueda de una mejor oportunidad, vámonos. Y mucha gente seguramente cuando Elimelech se fue hacia Moab le dijo, ¿para qué te vas a Moab? Te estás yendo a una tierra extranjera, esa no es tu familia, mira lo que te va a pasar. Pero en la mente de Elimelech, él sabía o creía que si se iba, pues él tenía que tomar el riesgo. Él, en el lugar donde estaba, pues no estaba ocurriendo nada, ni bueno ni malo. Las cosas estaban en un estado estático, no había progreso. Y Elimelech toma un riesgo yéndose a Moab porque él no sabía hacia dónde iba, no sabía con qué se iba a encontrar. Muchos de nosotros llegamos a un punto de nuestra vida donde quizás tenemos que hacer lo mismo que hizo Elimelech. Tomar el riesgo. A veces nuestra vida está tan estática o estás en tu trabajo inconforme porque no hay progreso, las cosas no están bien y pues tienes que tomar la decisión de arriesgarte y de irte a Moab. Aún si no sabes qué hay en Moab y sobre todo la palabra clave del capítulo y aún si no tienes la seguridad de lo que te vas a encontrar, aún si no sabes qué vas a comer, aún si te toca comer granola con agua. Y a veces hay que irse, y a veces hay que dar el salto. Elimelech se terminó muriendo, los hijos también, pero más adelante vamos a darnos cuenta que si Elimelech no se va y si los hijos no se casan con Ruth, el Mesías no hubiese podido aparecer, porque en Mateo 1 nos vamos a dar cuenta que la historia de Ruth termina siendo importante, es porque de aquí, de esa gente que aparentemente todo le iba mal, de la gente que regresó sin nada, de la gente cuya vida era amarga, de esa gente fue la que vino a traer el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces a veces no somos conscientes de lo que Dios puede hacer con una decisión. En el caso de Elimelech era irse a Moab. Y a veces hay que entender que tomar riesgo implica fracasar. Alguien en algún momento dijo que el éxito simplemente era la suma acumulada de todos los fracasos. Y es que es muy interesante. No vas a encontrar una sola persona que sea exitosa que no haya fallado. Porque es que el fracaso es un sine qua non, es una parte integral del éxito. Y entonces Elimelech falló o fracasó, por así decirlo, porque los hijos se le murieron y entonces ahora regresa Noemí con una sola de sus yernas y entonces por eso la gente le decía, no eras tú la que ibas a regresar bien, no eras tú la que te habías ido a tal país y ahora ibas a regresar con plata y ahora estás regresando pobre. Porque la gente cuando tú tomas un riesgo, cuando la gente cuando tú quieres hacer algo que ellos quieren hacer pero que no se atreven, cuando tú fallas ahí enseguida van a aparecer como buitres para hablar mal de ti, para maltratarte, para recordarte, entre comillas, lo fracasado que eres. Pero eso hace parte de arriesgarse. Y muchas cosas en tu vida no van a pasar hasta que tú no te arriesgues, a que tú no seas capaz de dejar las cosas en las manos de Dios e irte hasta Moab porque la situación ya no da para más. Que puedes fracasar en el camino, puedes fracasar en el camino, porque es que la presencia de Dios no es una garantía de que no vas a fracasar. Mira que Noemí, por lo que leemos del texto, Noemí era una fiel creyente en Yahvé y probablemente Elimelech también. Pero aunque creían en Dios, también experimentaron fracasos. Pero a veces los fracasos del hombre son precisamente el tablero de Dios. Porque a partir de allí es cuando Él se dedica a pintar y a recrear las cosas como Él quiere que sean para que cumplan el propósito con el cual Él las diseña. Así que la historia de Noemí me llama mucho la atención porque dice, aquí terminó mi historia. Mi historia termina acá en Belén de Judá como la pobre viuda que todo le fue mal. Y quizás tú estés en tu mente pensando lo mismo, en que ya no hay otra posibilidad, en que ya has fracasado lo suficiente, en que hasta aquí este es el punto final, la última página del cuaderno.
Pero Dios tenía un propósito todavía con Noemí, Dios tenía todavía un propósito con Ruth, Dios todavía tiene un propósito contigo. Es tan solo cuestión de que te arriesgues y decidas confiar en Él. Y te darás cuenta que a pesar de los fracasos, al final el propósito de Dios se termina cumpliendo. No te pierdas el final de esta historia, porque esta historia no termina aquí.